Hoy te voy a contar el caso que hizo caer al juarismo, un poder político que durante más de medio siglo tuvo una enorme influencia sobre Santiago del Estero, un poder concentrado con rasgos autoritarios que durante décadas pareció prácticamente intocable, hasta que dos mujeres fueron asesinadas, Leila y Patricia. Y lo que comenzó como una investigación por un doble crimen terminó convirtiéndose en una de las mayores crisis políticas de la historia reciente de Santiago del Estero, porque este caso puso al descubierto no solamente un crimen, puso en jaque a todo el sistema de poder, pero acá fue donde el pueblo santiagueño se puso de pie, porque cuando un pueblo decide dejar de callarse, hasta el poder que parece eterno puede caer. Todo comienza el 16 de enero de 2003. Leila Nazar tenía 22 años. Esa noche salió y fue al boliche Saraba. Después de esa noche desapareció. Pasaron los días y Leila no aparecía. Hasta el 5 de febrero que desaparece otra joven, Patricia Villalba, de 26 años. Patricia había salido de trabajar y estaba esperando un colectivo. Y es justamente a partir de la desaparición de Patricia que la historia empieza a tomar un giro inesperado. Porque cuando comienzan a buscarla, encuentran su cuerpo en una zona conocida como la Dársena. Pero Patricia no estaba sola. Junto a sus restos aparecen restos humanos que pertenecían a otra persona. Y ahí descubren los restos de Leila. La desaparición de dos mujeres que hasta ese momento podían parecer casos separados, acaban de convertirse en un mismo crimen. Y había algo todavía más difícil. El estado en el que se encontraban los restos de Leila hacían prácticamente imposible identificarla por métodos convencionales. Faltaban huesos, los restos estaban sumamente deteriorados, pero había algo que permitió reconocerla. Cuando Leila tenía apenas 15 años, su madre había disparado 2 veces en su cabeza y después se había suicidado. Leila sobrevivió, pero esas 2 balas quedaron alojadas en su cráneo. Nunca pudieron ser extraídas y años después esas mismas balas se convirtieron en una de las claves para determinar que aquellos restos eran de Leila. Pero todavía faltaba responder la pregunta más importante: ¿qué había pasado con ellas? Y ahí comienza a aparecer una trama mucho más oscura. La investigación empieza a reconstruir las últimas horas de Patricia. Según la reconstrucción judicial, Patricia había tenido conocimiento de lo que le había ocurrido a Leila y habría comentado esa información a José Patricio Ludgar, un carnicero que terminó condenado por su participación en los hechos. Ludgar habría utilizado un vehículo para hacerse pasar por remisero y habría llevado a Patricia hasta otro lugar. Y ahí aparece uno de los nombres más poderosos de toda la historia: Antonio Musa Azar. Musa Azar era el jefe de inteligencia del gobierno juarista, tenía una enorme influencia dentro del aparato de seguridad de Santiago del Estero y tenía una propiedad en Árraga, una reserva con animales que años después sería conocida públicamente como el Zoológico del Horror. Según la reconstrucción judicial, Patricia fue llevada allí, posteriormente asesinada. Después, su cuerpo apareció en la dársena junto a los restos de Leila, y a partir de ese momento, la pregunta ya no era solamente quién había matado a 2 mujeres. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaba esta trama? ¿Por qué empezaban a aparecer policías? Empezaba a aparecer Musa Azar, aparecía su hijo Antonio Musita Azar, y aparecía una estructura de poder que llevaba décadas instaladas en Santiago del Estero. Pero mientras la justicia empezaba a investigar, las familias de Leila y Patricia empezaban a hacer algo que iba a cambiar la historia. Empezaban a hablar, y después de ellas empezó a hablar todo un pueblo. Y finalmente llegó la justicia. En junio de 2008, después de 8 meses de juicio oral, Musa Azar fue condenado a prisión perpetua. También recibieron prisión perpetua 3 policías, y José Patricio Ludgar, el carnicero señalado como participante de los crímenes, recibió 22 años de prisión. Pero el poder que parecía eterno ya había terminado, y no terminó porque una persona sola lo enfrentara, terminó porque hubo familias que preguntaron, hubo mujeres que reclamaron, periodistas que investigaron, organizaciones que acompañaron, y hubo un pueblo que salió a la calle, por Leila, por Patricia, por justicia, por no aceptar que el poder pudiera estar por encima de la verdad. Por eso, cuando hablamos de la dársena, no debemos recordarlo solo como el asesinato de Leila y Patricia. Tenemos que recordar también qué ocurrió después, porque la historia nos demuestra algo. Un poder puede durar décadas, puede parecer intocable, puede parecer eterno, pero ningún poder es más fuerte que una sociedad que decide dejar de callarse. Carlos Juárez no fue condenado por el crimen de la dársena, tampoco llegó a ser condenado por los crímenes de lesa humanidad por los que fue procesado años después. En 2008 fue detenido y quedó sometido a procesos relacionados con desapariciones y otros hechos cometidos durante los años 70. Esas causas no prescriben por tratarse de delitos de lesa humanidad, pero Juárez murió antes de que pudiera existir una sentencia condenatoria en su contra. Murió el 2 de julio del 2010, a los 93 años.
¿Acaso volveríamos a unirnos los santiagueños para enfrentar el poder? Porque quizás esa sea la verdadera enseñanza de esta historia. No olvidar, porque olvidar cómo cayó un poder que parecía eterno es también olvidar de que somos capaces cuando decidimos no quedarnos callados.